venía hablando a mi corazón y en realidad estoy descubriendo esto, ¿sí? Con un montón de preguntas en mi interior con respecto a este principio y esta verdad de Dios, y que anhelo que el Señor nos pueda mostrar. Pero mientras estábamos en el tiempo de alabanza y de adoración, yo le daba gracias al Señor por la fidelidad que Él está teniendo con nuestra vida, de no solo permitirnos conocerlo a Él, pero el Espíritu Santo de Dios se está acercando de una forma tan linda, tan maravillosa a nuestra vida, y nos está despertando a un tiempo fresco de comunión con Él, y eso es un regalo increíble de parte del Señor. Y amén de eso, Él está abriendo nuestro entendimiento para que comprendamos la palabra. La palabra del Señor es tan importante porque es nuestra guía en esta tierra para poder conocer lo que nosotros no entendemos del mundo espiritual. Si no fuese por la palabra del Señor, sería difícil para nosotros entender todo lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. Pero Él ha dejado su palabra escrita por medio de la obra de su Espíritu Santo para que a vos y a mí no nos falte, y a todos los que les ha dado de su palabra, no nos falte el poder llegar hacia Él por medio de una revelación fresca del Señor. Y en este tiempo es esto para mí una revelación fresca de parte del Señor, ¿sí? No es nuevo, pero es fresco, algo que Él está reimpulsando. ¿Por qué sería tan importante que esto que estoy mencionando, por qué lo enmarco de esta forma? Mira, si el Señor, por medio del Espíritu Santo, no nos trajera a nosotros luz, no podríamos seguir creciendo. Habríamos aprendido algunas verdades de la cruz, algunas verdades de su obra, pero hasta ahí hubiéramos llegado. Pero el Espíritu Santo sigue siendo activo en nuestra vida y sigue haciendo que la palabra de Dios que conocemos, que estudiamos en el seminario, en tantos lugares, termine siendo cada vez más fresca para tu espíritu, para que te puedas alimentar y puedas crecer y puedas desarrollar en todo lo que Dios ha querido que vos desarrolles. Hay un anhelo personal seguro en la vida de cada uno de nosotros por alcanzar ciertas cosas o por llegar a la vida en ciertos términos, ¿sí? Aún en nuestros años más avanzados vamos pensando y decir, bueno, Señor, ¿cómo quisiera hacer esto? ¿Cómo quisiera terminar aquello? ¿Sí? Son anhelos nuestros. Bueno, quiero decirte que el Señor Jesús tiene los mismos anhelos, pero mucho más altos o en una dimensión distinta a la nuestra, no en el plano natural, pero en el plano espiritual. Él quiere ver cómo vos y yo vamos creciendo, vamos descubriendo. Recuerden que el Señor Jesús hablaba mucho con los discípulos y a veces cuando los discípulos dudaban o pasaban algunas cosas que ellos no entendían, Él les decía, los reprendía un poco y decía, qué poca fe que tienen, ¿verdad? Qué poca fe. ¿Qué era? ¿Que el Señor los estaba retando, que no los quería? No. Todo lo contrario. Yo creo que el Señor les estaba revelando, les estaba mostrando la condición en la que estaban, pero aspirando todo el tiempo el Señor a enseñarles algo en el cual pudieran pararse en una dimensión de fe cada vez mayor. Y eso mismo el Señor hace con tu vida. Él está feliz por la fe que vos tenés, pero quiere alimentar la tuya, la mía, para que crezcamos y conozcamos un poco más. Para eso vos necesitas desearlo, ¿sí? Que el Espíritu Santo te llene, te toque. Es un anhelo personal. Nadie puede hacer esto por vos. Es algo que vos tenés que hacer. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo está moviéndose de una forma linda y si vos abrís tu oído, entonces vas a crecer. Vamos a pedirle entonces al Espíritu de Dios que nos pueda hacer crecer un poco en el conocimiento de esto que quiero compartir con ustedes y que vuelvo a repetir, yo estoy recién extendiendo mi fe en esto, ¿sí? Y realmente creo que es muy, pero muy, muy importante para nuestra vida. Santo Espíritu, sin más, queremos rogarte que puedas seguir operando en nuestra vida. Nos has llevado a través del tiempo de adoración y has permitido que en nuestro interior se encuentre contigo, podamos extender nuestra mirada hacia el Jesús y reconocerlo, honrarlo, glorificar su nombre. Gracias, Santo Espíritu, por lo que haces
en cada reunión y en cada tiempo de adoración donde nos levantas. Gracias por lo que haces a través de las oraciones. Gracias por operar en nosotros milagros también como los operas cada domingo y entre semana. Gracias, Santo Espíritu, por venir a traer un refresco a través de tu palabra cada día. Sé que nos hablas y en un devocional, en una lectura por la noche, tú estás hablándonos de forma continua. Y gracias, Santo Espíritu, por esto. Pero ahora queremos rogarte que sigas extendiendo esta gracia sobre nosotros y nos permitas comprender aún más la palabra y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, de lo que Él hizo por nosotros y de cómo podemos vivir en esa plenitud de todo lo que Él nos quiere entregar desde su obra. Santo Espíritu, ayúdanos, danos luz. Nuestra mente es muy escasa, mira casi siempre, tú lo sabes, en un plano muy natural, muy normal. Te pedimos, Santo Espíritu, que nos dejes ver en el plano espiritual, que ilumines nuestra mente, así como lo hiciste con los discípulos camino de Emaús, donde les revelaste de pronto quién eras tú. Así haz que caiga luz y revelación, Santo Espíritu, sobre nuestra vida del poder del Señor Jesucristo y de quién es Él. Ayúdanos, ilumínanos, muéstranos, revélanos a Jesús. En el nombre poderoso de Él te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Es maravilloso poder confiar en el Espíritu Santo en cada una de las cosas de nuestra vida. Quiero llevarlos a un texto que es bien oportuno del momento en el que estamos viviendo, porque en días más estaremos celebrando la Navidad, ¿no es cierto? La venida del Señor Jesús a esta tierra el día que Él nació. Eso es lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de Jesús. Qué maravilloso momento. Dice Juan en el capítulo 16, en el versículo 28, dice así, Jesús mismo hablando: salí de mi Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense en que lo que está diciendo el Señor Jesús ahí no es más ni menos que una declaración de lo que era el ciclo de su vida en esta tierra. ¿Sí? Jesús es eterno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un solo Dios verdadero, ha existido y existirá siempre. Vos y yo tenemos un inicio en la vida, luego nuestra vida se transforma en eterna, pero tenemos un comienzo en la vida. Dios no lo ha tenido, eso es difícil para entenderlo en nuestra mente pequeña. Dios es eterno. En esa eternidad de Dios, no es una porque es la eternidad, ha existido y existirá siempre. Dios en un punto marcó y comenzó esta tierra, este mundo. ¿Sí? No sabemos cuándo, ni cómo, ni el tiempo que va a durar. Pero sabemos por su palabra que Él en un momento comenzó a hablar y formó este mundo que conocemos y aún esta galaxia que conocemos nosotros. ¿Sí? El sol, la luna, las estrellas, todo eso lo creó Dios. En un momento que Él decidió crearlo, desde la eternidad. Él está, no sé, por encima, por fuera del universo, Él creó el universo. Y en esa creación luego coloca al hombre, ¿no es cierto? Y lo coloca en un estado especial, a Adán, ¿sí? El primer ser humano que fue sobre la tierra. Recuerdan que Él tomó del polvo de la tierra, sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Cuando Él lo forma a Adán, no lo forma en un estado de perfección, pero es en un estado para crecer. Adán un montón de cosas no entendía, un montón de cosas no sabía, ¿sí? Debía crecer. Pero Dios lo forma para tener comunión con Él. Ustedes saben la historia de que Adán y Eva deciden desafiar a Dios e intentar ser igual a Él, tomando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y allí el pecado invade la vida de Adán y de Eva. De tal forma que queda contaminado el cuerpo que Dios había formado en perfección. Cuando Dios toma a Adán de la tierra, no tomó y formó a alguien imperfecto. Él forma a alguien perfecto, ¿sí? Pero luego el pecado se instala dentro y hace que esa perfección
de Dios, del ser, se corrompa. ¿Está bien? Ahora, la Escritura nos dice, y sabemos que luego vino Cristo, ¿sí?, para revertir ese proceso en la vida de los hombres. Por eso Jesús dice este texto que está aquí. Dice, yo salí de mi Padre para venir a este mundo a hacer lo que tengo que hacer y ahora voy a volver al Padre. El ciclo de Él. Quiere decir que cuando Jesús entró en el mundo a través del vientre de María, ¿sí?, y nació, ese pequeño bebé que nosotros muchas veces para la Navidad lo vemos con tanta ternura, tenía un propósito perfectamente claro. Él sabía que iba a hacer una obra de poder. Ahora, tal cual como Cristo estaba en el cielo en total santidad, nace por el vientre de María y vive en la tierra en perfecta santidad. La Escritura en muchos textos nos mencionan esta santidad de Jesús, ¿sí?, viviendo de esta forma. ¿Por qué decimos que Él es santo y lo declaramos hace un rato, 3 veces santo? Porque Él, antes de introducirse en esta tierra, ya tenía santidad. Siempre fue santo. Cuando estuvo en esta tierra, Él fue absolutamente santo. Él introdujo la santidad a esta tierra, ¿sí? Y cuando partió de esta tierra, siguió siendo santo. No es que Jesús dejó de ser. Es más, aún en la cruz del Calvario, cuando todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Cristo, ¿sí?, no fue contaminada su vida. Los pecados nuestros fueron cargados sobre Jesús, pero no pudieron contaminar la vida de Jesús, porque Él era santo. Él muere y entrega su cuerpo santo como un precio y un pago por el pecado de nuestra vida. ¿Está bien? Y luego vuelve al Padre, que es lo que dice. Esto es un círculo virtuoso en la vida de Jesús. Salí de mi Padre en santidad, viví en santidad, y quiero que hagas un especial énfasis o te enfoques y le pides al Espíritu Santo que te dé luz en esto. Vivió en santidad en su carne, aquí, ¿sí? Y luego siguió en santidad a la presencia del Padre. ¿Por qué no hubo inconveniente con que Cristo volviera a la presencia del Padre? Porque jamás perdió su santidad. Nada que no sea santo, puro, puede entrar a la presencia de Dios. Jesús jamás perdió su santidad. Mientras estuvo en esta tierra, Él vivió en santidad. Mira lo que dice en el libro de Isaías. Por un momento, acompáñame al libro de Isaías, allí en el capítulo 42 de Isaías. Hay una profecía que Isaías da acerca de quién era Cristo y qué vendría a ser. Y mira lo que dice. He aquí mi siervo, hablaba de Jesús, mi escogido en quien me complazco. ¿Recuerdan que fueron las palabras de Jesús, del Padre, que se escucharon en el bautismo de Cristo? Jesús estaba bautizando y dice que salió una voz del cielo y descendió el Espíritu Santo como paloma y dijo, he aquí mi Hijo en quien yo me complazco. Miren, Isaías. Yo lo sostengo, dice. Sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. Él traerá la justicia a las naciones. ¿Había justicia en la tierra? No. ¿Hay hoy justicia en la tierra? Humanamente, no. Pero Él sí trajo la justicia. Una justicia que no existía en la tierra. Y no estoy hablando de la justicia en el plano humano, ¿sí? No estoy hablando de la justicia allí, un juez, no sé, un juicio sobre alguien que hizo mal. No. Esa es la justicia terrenal. Cuando dice acá que Jesús trajo la justicia, está hablando de traer su santidad, su forma de vida santa, completamente justa a esta tierra. Fue el primer ser que vivió toda su vida en una absoluta santidad. En un inicio tuvo la oportunidad de hacerlo Adán y Eva, pero luego ellos pecan y se pierde esa esencia. Pero Cristo traería nuevamente la justicia a la tierra. ¿En qué cuerpo? En un cuerpo de un hombre.
el mismo plasma del que fue tomado Adán, el mismo. Jesús fue el primer ser humano que vivió en total santidad. Él trajo la justicia a la tierra. Él vivió en santidad. Por eso Jesús lo llamamos el justo. Por eso el Padre reconoce que Jesús, ¿sí?, era un buen representante humano para ser llevado como un sacrificio por el pecado. Porque Él era santo, era justo en todo. Entonces Jesús vivió en una absoluta justicia sobre esta tierra. Y ahora quiero llevarte a este texto. Vamos a San Juan, el Evangelio de Juan. Y leemos lo siguiente. Del versículo 6, capítulo 6 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 32 en adelante. Permítanme que vos y yo nos expongamos un poquito a la palabra. Vamos a leerla, ¿sí? Y presta atención en lo que cada uno dice. Ojalá puedas seguir versículo tras versículo del 32 en adelante. San Juan capítulo 6, verso 32. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban acerca de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir: del cielo he descendido? Y Jesús le respondió: no estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Tercera vez que responde esto, o que menciona esto. En los profetas está escrito: y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios. Este sí ha visto al Padre. Hablaba de sí mismo. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y los padres de ustedes comieron maná en el desierto y murieron. Este pan, hablando de sí mismo, es el que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y los judíos discutían entre sí, decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Y al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién pueda escucharla? Hasta allí. Claro. ¡Qué diálogo tan fuerte! ¿Sabes? Por muchos años he estudiado la palabra en función de comprender todo lo que la sangre de Jesús es capaz de hacer en nuestra vida. Y me he maravillado de eso. Y recibo de esa gracia también. Porque cada vez que voy al Padre y le pido perdón por mis pecados, Él me perdona por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y luego le pido que me limpie y también me limpia por la sangre derramada en la cruz. Así que he estudiado un montón acerca del poder de la sangre de Cristo y siempre no solo me maravilla, sino que dependo de esa sangre. Vos también. Dependés de esa sangre de Jesús, que es capaz de limpiar tu pecado, ¿sí? Así que sin esa sangre sería muy difícil para nuestra vida, sería absolutamente imposible agradar a Dios. El Padre no nos perdona porque somos buenos, ¿verdad que no? El Padre te perdona por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y cuando vos aceptás esa sangre sobre tu vida, es como si la bebieras. Hay un símbolo que nosotros utilizamos en la iglesia seguido, y creo que el domingo próximo nuevamente vamos a disfrutar de este símbolo, que es lo que llamamos la Santa Cena, la comunión, ¿sí? Con la copa y el pan. Cuando nosotros bebemos la copa de la comunión con Cristo, lo que estamos declarando es que bebo su sangre, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Señor, perdóname mis pecados. Límpiame. Y hemos hecho un énfasis maravilloso donde el Espíritu Santo nos ha revelado por veces esto. Pero yo te decía que el Espíritu de Dios nos está impulsando a crecer. Durante mucho tiempo, cuando yo enfrenté este texto, yo dije: Señor, tu carne, el cuerpo que nosotros comemos en la Santa Cena, ¿cómo afecta mi vida? ¿Simplemente es la comunión entre nosotros? He hecho énfasis muchísimo en eso porque entiendo que el cuerpo de Cristo nos trae comunión, porque somos parte de un mismo cuerpo, el de Él, y somos hermanos todos nosotros, y hemos hecho énfasis allí. Pero nos ha faltado luz, nos ha faltado claridad. Te pregunto, cuando tomás la Santa Cena, bebés la sangre, bebés la copa en representación de la sangre de Jesús, y eso lo entendés. Cuando comes el pan, ¿qué pensás? ¿Por qué comes el pan? ¿Solo por la comunión? Por muchísimo tiempo yo lo hice así, solo por la comunión. Pero esta palabra dice que el pan representa el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús nos adelantó y se lo adelantaba a los discípulos y aún los fariseos que estaban escuchando.
Dice, ustedes no solo van a beber mi sangre, van a comer mi carne. Ahora, ¿qué implicancia tiene comer la sangre de Cristo y cómo comemos la sangre de Jesús? La carne de Jesús. Y es acá donde tiene sentido esa explicación que te hice en el inicio. Cada fibra de la obra del cuerpo del Señor Jesucristo tiene una importancia súper trascendente para nuestra vida. No es solo su sangre, también es su cuerpo. ¿Por qué? Porque fue en el cuerpo donde el Señor, en un cuerpo igual al tuyo, igual al mío, caminó en santidad. El cuerpo de Jesús fue totalmente santo, ¿sí? Y cuando Él vino y nació en esta tierra, comenzó a introducir la justicia de Dios, la santidad de Dios en medio de la humanidad. En medio de millones de hombres que estábamos en pecado y vivíamos apartados, Él caminó con un cuerpo igual al tuyo, pero en santidad. No contaminó su cuerpo, ¿sí? No contaminó su vida. Y es esa justicia de Jesús la que Él quiere impartir a tu vida. Mirá, si vos sos como yo, y no lo dudo, cada vez que hacemos algo mal, nos sentimos un poco condenados, ¿sí? Decimos, Señor, esto lo hice mal, necesito que me perdones. Y acudimos a la sangre. Pero rara vez acudimos a su cuerpo, a comer de su carne. Y esta mañana, yo solo voy a dar una introducción en esto, pero quiero que te lleves este pensamiento. Vos necesitas tanto beber la sangre como comer la carne. No podés quedarte solo con su sangre. ¿Qué sería que el Señor Jesús no sabía lo que Él decía cuando nos dijo, tendrán que comer mi carne? ¿O es que nos falta claridad a nosotros para entender? Le faltaba claridad a los discípulos, nos parece algo medio difícil de entender. Los discípulos dijeron, esto es una palabra muy dura. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Qué es esto de que vamos a comer tu carne? Vamos a beber tu sangre. No lo entendieron. Porque era para entenderse en el plano espiritual. Cuando vos y yo miramos este texto y no lo entendemos, también es porque miramos en el lado natural y no el espiritual. Pero hoy el Espíritu de Dios nos impulsa a mirar un poco más allá. A que puedas tomarte de esta palabra y así como te confrontás con la sangre del Señor Jesucristo, te confrontes con la carne de Él. ¿Por qué es tan importante la carne de Cristo para tu vida y para la mía? Porque fue la única carne que existió sobre esta tierra santa. ¿Sí? Y Él dice, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros podemos comer de esa santidad para afectar nuestro cuerpo. ¿Qué es esto, comer de esta santidad? Tomar de la santidad de Jesús para afianzar tu santidad. ¿Somos santos? No, para nada. Mira Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice su palabra, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento y no hay quien invoque tu nombre. Todas nuestras obras de justicia, volvemos a ese versículo 6, son como un trapo de inmundicia. Ya lo hemos mencionado esto varias oportunidades, simplemente quiero refrescar un poquito la memoria. ¿Qué era un trapo de inmundicia? Recuerdan que en la antigüedad había una enfermedad bastante desagradable que se llamaba lepra y la carne se caía a pedazos de la gente. Entonces,
para que la carne no se desprendiera a causa de la lepra, se envolvían con un trapo, con unas vendas, ¿sí?, hechas de tela. De esa manera la carne permanecía agarrada, ¿sí?, por la tela externa, pero no se la podían sacar. Imagínate qué pasaba cuando empezaban a desprender la cinta. Exacto. Por las caras que yo veo desde acá, están entendiendo. Se iba sacando la cinta y iba sacando completamente todo. Entonces esas telas se las ponían y quedaban allí puestas siempre. Claro, la carne supuraba, ¿sí? El olor de esa carne podrida sujetada por una tela era extremadamente desagradable. Ese ejemplo de ese trapo de inmundicia es el ejemplo que usa Isaías para hablar de tu justicia. Dice, tus obras justas, todo lo bien que vos hacés, es delante de Dios un trapo de inmundicia. ¿Estás dispuesta a aceptar eso? Todo lo mejor que vos hagas, la obra más justa que hayas conseguido hacer sobre la tierra y las que puedas intentar hacer a diario en tu propia vida, son para Él un trapo de inmundicia. ¿Está bien? No hay forma de que yo viva en esta tierra, en esta carne, con justicia. Pero el Señor ha hecho una obra de poder, trayendo Él una carne santa para que vos comas su carne y te nutras de su justicia. Que yo me nutra de su justicia, no de la mía. El Señor dice, despojate de tu justicia humana y vení y comé mi carne que vivió en santidad. Y nutrite de mi santidad. Valga la expresión, vestite de la carne de Jesús. Revestite de Él, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y en la carta a Colosenses, y en la carta a Corintios, y en la carta a Romanos. Y me falta el tiempo para ir a cada uno de esos textos y sé que ya estamos corriendo con los minutos. Por eso quiero dejar aquí. Pero quiero que pienses en esto. La única manera de que haya justicia en tu vida es que comas de la justicia de Jesús para vos. Él es el pan que descendió en justicia y vivió en justicia. Debes comer de su pan. Dice, yo soy el pan del cielo que voy a alimentar con justicia tu vida, porque vos no vivirás jamás con justicia en esta tierra. Tu pecado te condena, pero yo no vine a condenarte, dice Jesús. Vine a entregarte mi cuerpo para que comas de mí y que te vistas de justicia por mi justicia. Y el Espíritu Santo de Dios me hablaba y me dice, Dani, así como vos bebés de la sangre de Jesús para el perdón de tus pecados, necesitas comer de la justicia de Jesús para dejar tus justicias a un lado. Deja de apoyarte en tu propia justicia. Entendé que cada obra justa que vos hacés para Dios es un trapo de inmundicia, que no tiene arreglo. Pero el Señor no condena por eso, porque Él sabe que no hay arreglo. Por eso Él vino en una Navidad, ¿sí?, a nacer con una carne santa y sin mancha, para mantener la santidad de esa carne y que vos y yo podamos decirnos, así como me limpio, Señor, por tu sangre, así ahora, Señor, me he visto con tu justicia, no con la mía. No habrá condenación para tu vida y para la mía en nada de lo que hagas si no te tomás de tus buenas obras, si las entendés como trapos de inmundicia
Y si tomás de la obra de Jesús para vestirte de justicia, vos y yo somos tremendamente bendecidos por el Padre, porque no solo te da la sangre de su Hijo, pero te da la carne de su Hijo, para que te vistas de esa carne, para que te despojes de lo que es tuyo, mío, y te vistas de Jesús. Jesús es absolutamente todo para ti y para mí. No hay fuera de Él nada. Claro que los fariseos se sentían tremendamente humillados frente a esta expresión. Yo, ¿cómo voy a comer tu carne? No entendían. Jesús vino a darte la justicia de Él, para que vivas en medio de la justicia, para que camines con Él a diario del brazo de Él, vestido delante del Padre con la justicia que Él vivió en su carne. Él caminó en su carne en santidad y una vez que terminó, dijo: ahora te dejo esta justicia mía para que vos la vistas. Así como te dejo mi sangre para limpiarte y perdonarte, así te dejo mi justicia para que te la pongas encima y que seas revestido de la justicia. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 24, dice: revístanse de la nueva naturaleza, ¿sí?, creada en conformidad con Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Vos y yo tenemos obras de justicia. ¿Yo soy algún tipo de ejemplo en santidad y en verdad? No. ¿Dice esta escritura que yo me tengo que revestir de mí mismo? No. Habla de una nueva creación que me es dada cuando yo tomo la justicia de Jesús. Hay un texto más, pero es largo. Y yo quiero aprovechar tu foco de atención. Siempre tengo la tentación de explicar demasiado las cosas. Hoy se los dejo aquí. Tarea para casa. Está enchufada al seminario a 100%. Tarea para el hogar. No. Esta es una tarea que puede ayudarte y puede ayudarme a vivir cambiando cosas que no podemos cambiar. Mis arranques, mis ataques de ira, mi mal carácter, mi mala predisposición para algunas cosas, mi grosera forma de hablar, mis pensamientos bastante retorcidos, motivaciones que no son sanas, que yo no las desconozco. Yo sé que esas son mis justicias. Trapo de inmundicia delante de Dios. Él es santo. Pero el Señor no me está invitando a ver cómo ordeno todo eso. Me dice: quiero que te vistas de mi justicia. Quiero que comas mi carne. Yo creo realmente que el Espíritu Santo nos está permitiendo agrandar nuestro menú, crecer. Sí, pero ¿y ahora, Señor? Y sí, algunos van a decir: yo tengo muchos años de creyente. ¿Qué me toca a mí? Pila de años de pastor y estoy recibiendo. No te sientas mal por eso. Deja tu ego, dejemos nuestro soberbia a un costado.
nuestro ego de ser buenos creyentes, de entender las cosas. Porque la enorme mayoría de eso es trapo de inmundicia. Nos presentamos delante de Él como diciendo, Señor, yo soy tu hijo, como si Él tuviese algo de qué gozarse con nosotros. Voy a decir, bueno, pero tiene para gozarse, ¿así? ¿Estás seguro? Hoy comenzaba la reunión y Jessica, vos estabas hablando de que es su gracia y es su misericordia y fue su amor. Y lo repetiste varias veces. Porque esa es la verdad. No hay en nosotros. Entonces, ¿cómo Dios espera que nosotros vivamos acá? Pues no espera que vivamos con nuestras justicias acá. Espera que comamos de la carne de su Hijo. Espera que nos vistamos de las justicias de Él. Esto es dejar a un lado mi capacidad y tomarme de la capacidad de Cristo. Si lo hacemos frente a la sangre, ¿cómo no hacerlo frente a su carne? Lo hacemos frente a la sangre porque pareciera no tenemos alternativa, porque estamos contra la espada de la pared, ya pecamos, necesitamos que Él nos limpie, entonces, bueno, voy a la sangre, que el Señor me limpie, me perdone, si no fuese por su sangre. Pero luego Él quiere que viva en santidad y vuelvo al entorno de mi vida sin vestirme de las carnes de Jesús, de la justicia de Jesús. El Espíritu de Dios que está hablando a tu vida, por eso te trajo esta noche, por eso, esta tarde, perdón, esta mañana, o lo que sea, ya no sé ni en qué día vivo. Te trajo para que escuches esto. Sí, yo estoy en paz con esto que te digo, porque el Señor quiere hacernos crecer. Quiere que aprendamos a comer su carne. Sabes bastante de la sangre. Es un tiempo donde el Espíritu de Dios te empieza a llevar a comer su carne, a vestirte de su justicia, a descartar la tuya. Y esto es un ejercicio, amado, interesante, a lo menos, para darle una palabra. Mínimamente interesante. Señor, esta mañana estamos aquí. Santo Espíritu, tú sabes. Sé que estás impulsándonos, Santo Espíritu. Sé que estás haciéndonos crecer en nuestra relación contigo. Sé que hay un desafío continuo, Espíritu Santo, de tu ser sobre nosotros para dejarte entrar en nuestra vida hasta lo más profundo. Sé que estás desafiando nuestra vida a tomarnos de todas las verdades que Jesús conquistó para nosotros. Sé, Santo Espíritu, que estás viniendo a nuestra vida y a nuestra iglesia y a nuestra congregación para traernos gracia y luz, para ayudarnos a vestirnos de la justicia de Jesús, esa justicia con la que Él vivió en su carne, y que podamos aprender a ceder nuestras justicias. Santo Espíritu, ayúdanos, enséñanos. Te lo ruego, te lo rogamos. Ayúdanos y enséñanos a colocarnos la justicia de Jesús en nuestra vida, que cubrirá nuestros trapos de inmundicia y nos permitirá actuar en fe, sabiendo que es tu justicia con la que respondemos y no con la nuestra. Ayúdanos, Señor, para que tu justicia, tu forma de vida santa y recta se manifieste en nuestras casas, Jesús. Que tu justicia se manifieste en nuestra vida.
Que tu justicia, Jesús, se manifieste en nuestro carácter. Que tu justicia, Jesús, se manifieste en nuestra forma de hablar. No solo tu sangre, pero tu carne, Jesús. No solo el perdón, Señor, pero la santidad. Extiende tu gracia sobre nosotros, Santo Espíritu de Dios. Llenas mi vida de esperanza. Porque has mirado nuestra vida y quieres hacernos crecer. Nos estás impulsando. Santo Espíritu de Dios, aquí estamos. Hacemos esta oración juntos esta mañana y te rogamos, revélanos, muéstranos, abre nuestros sentidos espirituales. No queremos ser como hombres carnales que piensan en comer la carne únicamente desde lo físico. Queremos entender esa justicia que viviste en tu carne, esa santidad que impregnó todo tu ser. Siempre fuiste santo. Desde la eternidad, en esta tierra y por la eternidad, tú eres y serás siempre santo. Danos a comer tu carne, Señor. Danos a comer tu justicia. Queremos revestirnos de tu justicia. Queremos caminar mostrando tu justicia y no nuestra inmundicia. Revestidos. Que no salga a flor de piel la inmundicia de nuestra carne, pero que podamos vivir en la justicia que tú tienes. Señor, es un desafío maravilloso para nuestra fe, es un desafío hermoso el que tú nos das, de vivir en justicia, en tu justicia, y de vivir en tu santidad, y de vivir limpios por tu sangre, perdonados. Extiende esta gracia, Señor, sobre nosotros. Padre, hacemos nuestra oración a ti hacia este fin de año. Extiende tu gracia y derrama. Que podamos iniciar un nuevo tiempo, un nuevo año, con este desafío de fe profundo en nosotros, Señor. Santo Espíritu, gracias por venir. Gracias por hablarnos. Gracias por mirar en el interior de nuestra vida y levantarnos. Gracias por querer que nuestra vida crezca, Santo Espíritu. Gracias por venir a impartir sobre nosotros la total obra de Jesús en su vida y en su muerte. Precioso, precioso Espíritu de Dios. Extiende aún más esa gracia. Es soltado tu palabra, Señor. Haz que ella crezca y multiplique en nuestras vidas. Haz que ella crezca y multiplique en mi vida. Aleluya, amén. Que la paz y la gracia del Señor que llenan tu corazón te inunden completamente. Que Él haga resplandecer su rostro esta semana sobre tu vida y te traiga luz y puedas comer de la carne de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y nos vemos en un rato a las 6 de la tarde. Amén.